noches, Dios les bendiga. Bien, pues tomen asiento, bienvenidos, ¿cómo están? Ya saludo al que está delante de usted, atrás, a un lado, dígale hola, buenas noches, bienvenido, ¿cómo están? Qué bendición poder estar en este lugar, les damos la bienvenida a este tiempo tan especial, es un tiempo para encontrarnos con Dios. Dígale el de enseguida, vamos a encontrarnos con el Señor. Amén. Y todo encuentro con Dios requiere de dos cosas. Primero, la disposición del corazón. Y segundo, el creer lo que Dios puede hacer. Amén. La Biblia dice que el Señor Jesús está a la puerta y llama. Y si alguno oye y abre esa puerta, Él va a entrar a nuestro corazón, va a cenar con nosotros. Así que lo primero es la disposición, que ojalá usted haya venido hoy aquí de manera voluntaria, libre y por su propia decisión, ¿cierto? Decir, yo quiero estar en ese encuentro con el Señor. Y segundo, creer que Dios puede hacer algo en nosotros, que Dios va a hacer algo en nuestro corazón. Entonces yo le invito para que oremos, cierre sus ojitos un momentico y hable con Dios. Piense un momento ahí. ¿Cuál es su expectativa en este retiro? ¿Qué es lo que usted anhela de Dios? ¿Cuál es la intención de su corazón al venir esta noche, al responder a este llamado de venir a un retiro de sanidad? Y háblelo con Dios, expréselo al Señor, dígale: Señor, estoy aquí porque busco una respuesta tuya, porque necesito ser libre de algo que hay en mi corazón, o tal vez porque ni siquiera entiendo lo que me pasa y necesito, Señor, que tú me ayudes. O si de pronto usted vino por obligación, dígale: estoy aquí obligado, pero ya estoy aquí, entonces háblame, Señor. Hable un momentico con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es expresarle a Dios lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, conectarse con Él. Dígale: Señor, hoy presento mi corazón, como usted lo tenga, como usted haya venido, si está enojado, si está triste, si está cansado, si se siente confundido, si se siente deprimido, si se siente afligido, como usted se sienta, o está tranquilo, está alegre, está feliz, está en paz, ¿cómo se siente hoy? Dígale: Señor, hoy esta es la condición de mi corazón. Tú ya la conoces, tú ya la sabes, pero hoy quiero expresarla y decirte, Señor, que te necesito. Reconocer mi necesidad de ti, Señor. Reconocer que no puedo afrontar esta vida, no puedo afrontar las situaciones que me pasan si no estoy contigo, Señor. Que tú eres quien me ayuda y me fortalece en medio de toda circunstancia. Y hoy, Señor, queremos pedirte, oh Dios, que hables a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, que es ese bálsamo que sana toda herida, hoy entra en nuestro corazón y sane todo lo que haya herido, y sane todo lo que haya roto, y sane, Señor, toda tristeza, toda aflicción, todo dolor. Que tu palabra, que es esa luz a nuestro camino, esa lámpara a nuestros pies, hoy nos alumbre y nos muestre aún esas cosas que están allí en lo oscuro, en lo escondido. Resplandece con tu palabra en nuestras tinieblas, Señor. Muéstranos lo que hay escondido. Muéstranos esas cosas que aún para nosotros están ocultas hoy a través de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón. Si usted está preocupado por algo, hay un pensamiento repetitivo en su mente, hay algo que lo tiene desconcentrado, desconcentrada, dígale: Señor, hoy yo llevo todos mis pensamientos cautivos a tu obediencia y echo fuera todo lo que tu mano no ha plantado. Toda distracción, Señor, toda perturbación, toda preocupación, hoy la llevo a tus pies, Señor. Y te ruego, Dios, que hoy me des un corazón, Señor, un corazón como esa tierra fértil, donde llegue tu palabra y dé fruto abundante. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros hoy sea oidor, pero no oidor olvidadizo,
sino un oidor que pone por obra tu palabra, Señor, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Más que los sacrificios, tú lo que anhelas es obediencia, Padre Celestial. Gracias te damos, nos presentamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Qué bueno, verdad que nos alegra mucho que usted haya aceptado esta invitación, que podamos ser conscientes de esta necesidad de ser sanados, amén, de sanar el corazón. Sí, la sanidad interior es una propuesta divina, es algo que Dios quiere para todos nosotros, y la idea es que usted y yo podamos estar muy abiertos a lo que el Señor quiere hacer en esta noche, amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a nuestro corazón? Bien, también animarles para que mañana, o sea, el desafío de mañana está en la mañana a las 6, vamos a estar aquí orando. Las otras dos conferencias van a ser desde las 5:30 de la tarde y cerramos a las 7:30. Entonces, para que usted se proponga, vamos a estar este espacio. Este es un tiempo para cada uno de nosotros con el Señor, es una terapia. Recuerde que la sanidad interior es una gran necesidad para desarrollar una vida cristiana creciente, ¿sí? Por eso es importante, para desarrollar una vida creciente, tener victoria, un ministerio fructífero, un servicio poderoso, y fuera de eso, cada día ver una vida próspera, una familia próspera, ¿sí? Si hay un corazón sano, si hay vidas sanas, se van a ver cada día resultados diferentes en nuestras vidas. Ahora, quiero recordarles ¿qué es la sanidad interior? Para introducir sobre un tema que vamos a tratar nosotros, mi esposa y yo, en el día de hoy, pues en esta noche y mañana en la mañana, ¿sí? Y es que la idea es que usted y yo podamos tener claro que Dios donde quiere más tratar a nosotros es en el alma, ¿sí? Que es el centro de las emociones, la voluntad, los deseos, ¿sí? Y es allí donde Dios quiere que usted y yo podamos ser sanados, podamos ser tocados. Ahora, la sanidad interior es teoterapia, diga conmigo, es teoterapia, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de teo, quiere decir Dios, y terapia es un tratamiento, es decir, que estamos en un tratamiento con Dios, un tratamiento espiritual, donde usted y yo venimos acá a dejar que Dios toque en esas áreas más profundas de nuestro ser interior, de nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hay allí. Ahora, ¿qué compone también todo nuestro ser? Mente, memoria, conciencia, sentimientos, emociones, ¿sí? También lo que es las motivaciones, los deseos, lo que a usted tal vez lo apasiona, los sentidos, lo que tiene que ver con el temperamento, el carácter. Ahí donde Dios quiere tratar en nosotros, ¿sí? Ahora, todas estas áreas de nuestra vida deben ser tratadas por un médico, y en este caso es un médico divino, que es ¿quién? Jesucristo. Él es nuestro médico divino, donde Él quiere tocar todo nuestro ser interior. Por eso, todo depende de usted y de mí, como hablaba mi esposa al iniciar, antes de orar, y es que para que Dios pueda orar en su corazón o en cada uno de nosotros, tenemos que estar dispuestos, porque Dios dice en la Biblia: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo, ¿sí? O sea, Él está ahí tocando. Entonces es bueno que usted tenga su mente y su corazón abierto a lo que el Señor tiene para usted. Leamos un texto en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 23. Los que están allí en casa pueden también buscarlo. Es un texto muy conocido y es donde enfoca todo lo que estamos hablando acá. Mire: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y mire esa expresión: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mire qué especial, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí es donde vemos de que somos seres tripartitos. De ahí donde tenemos que ser conscientes
que todos necesitamos que Dios trate en esas tres áreas, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando hablamos del espíritu, es que es aquello que me permite ser consciente de lo bueno y lo malo, es lo que me permite comunicarme con Dios, ¿sí? Me indica que hay un ser supremo que me permite tener comunión, que soy consciente de lo que es un ser divino, en este caso Dios. Y el alma, que aunque no se ve, pero se siente, es donde entonces hablaba ahora que es donde se ha enfocado la mente, las emociones y ¿qué? Y la voluntad, los deseos, las pasiones, los sentimientos. Y el cuerpo, pues bien, todos lo sabemos, es la parte física del ser humano, ¿sí? Es lo que podemos tocar, palpar. Ahora, lo que sucedió en el pasado, hay una frase que tengo acá: lo que sucedió en el pasado nos sigue perturbando, y aun cuando decimos no me duele, he olvidado, nuestros comportamientos es diferente, vivimos con complejos, depresiones. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Porque algunos dicen no, eso ya pasó, pero cuando le tocan ciertas áreas empieza a sentir como que ciertas molestias, ¿cierto? Rabia, se sienten tristes, se deprimen, bueno, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos ser sanados en todo nuestro ser, recuerde, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Piense qué hace que usted en estos días tal vez lo haga sentir como de pronto mal, pesado, con temores, con inseguridad, con ciertas cosas que usted dice, pero ¿por qué me estoy sintiendo así? Como que no se halla, desesperado, ansioso, ¿sí? Se altera fácilmente. Hay una palabra, irritable. Hay personas que se irritan fácilmente, ¿sí? Eso es debido a que no hay paz en su corazón, no hay tranquilidad, y por eso necesitamos de la presencia de Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a entender la importancia de por qué necesitamos esa sanidad interior, y en especial en un área que tiene que ver con todos, que nos ha pasado a todos. Ahora, necesitamos la sanidad interior porque nos va a ayudar a estar sanos físicamente. O sea, usted se va a ver bien, usted va a tener una vida tranquila, usted va a estar bien en su vida física, en su salud, ¿sí? Pero cuando usted no tiene sanidad en su alma, tal vez hay enfermedades que usted esté sintiendo o esté somatizando producto de eso, de que en su alma no hay tranquilidad. Entonces algunos van a estar sintiendo dolores de cabeza frecuente, a otros les acusa la memoria, o hay muchos recuerdos o referentes en cuanto a cosas pasadas que lo perturban, cierta situación. Entonces eso lo desequilibra mentalmente, que es un resultado de una conciencia enferma. O peor aún, a algunos se les despierta úlceras, que es producida por la ira. ¿Sabía eso? Algunos empiezan a sufrir de eso y se cree, inclusive hay un libro que yo he estado leyendo, que es un libro que una vez lo mencioné, Emociones que Matan, que hace de que hay enfermedades que las despiertan ciertas reacciones que uno tiene como ser humano. La ira despierta ¿qué? Las úlceras. Ahora, también necesitamos sanidad interior para estar sanos psicológicamente. Eso hace días también lo mencionamos. Es decir, que donde usted pueda estar tranquilo en la parte psíquica, que nada lo perturbe a usted. Y también para estar sanos espiritualmente, que es donde más Dios quiere interesarse en usted y en mí, ¿sí? Porque si usted no está sano en su vida emocional, espiritual, va a ser difícil que usted pueda tener una vida tranquila y tal vez una relación en familia tranquila, que pueda tener relaciones con otras personas en el sentido de compartir, hablar, expresarse con libertad. Cuando no hay paz en su corazón, eso va a generar ciertos temores en usted. Amén. Entonces, hoy vamos entonces a tocar, mi amor, un tema que es acerca del miedo. ¿A cuántos les ha pasado que estos días han sentido temor? Inclusive, hoy nada más tuve la experiencia con alguien que me decía: no, pastor, estoy asustado.
Yo sí, ¿por qué está asustado? No, porque se va a acabar el mundo. Y yo fue, hermano, ya arrepintió. No, y pues ya que me voy a arrepentir. Yo, ¿cómo así? ¿Cierto? Al contrario, tiene que estar en paz con Dios. ¿Sí? Porque si fuera hoy el fin del mundo, pues nos vamos con Él, amén. Y entonces empezó a contarme el por qué estaba asustado y todo eso. Y yo lo miraba, entonces yo le decía, hermano, usted necesita a Dios en su corazón. O sea, usted necesita realmente tener ese encuentro con Dios. Entonces, mire, hay cosas que las personas les genera miedo, les genera temor. Entonces vamos a hablar sobre eso, que eso hace parte de la sanidad interior, de cómo usted vencer esos temores. Entonces vamos a ir buscando un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Pedro está al final de la Biblia. Para los que están en casa, les animamos que compartan este link con otras personas, que es una buena oportunidad para que otros puedan recibir también del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8. Y mira lo que dice, antes de que mi esposa pueda empezar a introducirnos, ¿cómo entiendo yo la raíz del miedo? ¿Por qué me pasa eso? Entonces dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Entonces Él busca a quien ¿qué? Devorar. Y ahí donde nosotros tenemos que también ser conscientes, porque el enemigo siempre va a buscar la manera de perturbar, de generarnos temores, de hacernos sentir frágiles, ¿sí? Ahora, otro texto más, en Primera de Juan 4:16, antes de darles allí un punto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Si lo tienen, digan amén. Si no, digan ay de mí, que no lo encuentro. Desde la parte B dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y le dice al Señor, allí con sus propias palabras, dígale, Señor, yo quiero que tú seas trayendo sanidad a todo mi ser, a todo lo que es mi cuerpo, alma y espíritu. Dígale, Señor, yo soy el primero en reconocer que necesito sanidad interior. Necesito que sanes mi corazón, que sanes mi alma, que sanes todo mi ser. Dígale en esta hora, Señor, yo entiendo que solo tú puedes ayudarme. Si usted ha estado triste estos días, ha tenido temores, ha estado luchando con algo y el Espíritu Santo habla a mi corazón, enséñame tu verdad, porque tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Gracias, porque dice tu palabra, envié tu palabra y lo sané. Tú enviaste la palabra para darnos sanidad, para darnos libertad, en el nombre de Jesús. Que a través de esta enseñanza podamos sentir esa sanidad en nuestra alma y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. En ese versículo que leíamos ahorita de Primera de Pedro, dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. O sea, ¿sobre quién? Sobre el Señor, sobre Dios. Y todas las personas, hace unos días, durante este mes que hemos estado hablando de la sanidad, hemos recordado que todos necesitamos amor, aceptación, perdón. Y cuando faltan esas cosas en nuestra vida, en nuestra crianza, lo que se denomina amor fundamental, pues reaccionamos de dos maneras. Ya vimos una durante este mes, que es la ira, ¿cierto? Reaccionar con ira o reaccionar con rabia. Pero también podemos reaccionar con miedo o con temor. Cuando una persona tiene miedo, tiene temor, huye, se defiende o se esconde. Esa es la reacción del temor.
Y tal vez usted pueda tener una mezcla de las dos. Usted dice, no, pero es que a mí me da rabia y después no quiero dar la cara, ¿cierto? Puede ser que se le mezcle la ira con el temor o la rabia con el miedo. Y puede ser que tengamos una mezcla, pero en general prevalece a veces una más que la otra. O sea, nuestra tendencia puede ser o a enojarnos y darnos rabia o a querernos ir, esconder y a sentirnos atemorizados. Ahora, en nuestra vida podemos sentir en muchas ocasiones miedo. ¿Qué es el miedo? Para ustedes, ¿qué es el miedo? Cuando se dicen miedo, ¿qué se les viene a la mente? ¿En qué piensan? Día uno. Inseguridad, angustia, temor, como, ¿cierto? ¿Qué más? Así como están ustedes, asusto. Muy bien, la definición del miedo es, el miedo es un deseo sofocante de escondernos, defendernos o huir de algo o de alguien que nos incomoda o que nos amenaza. El miedo, entonces, podemos decir que es muy parecido a la ira. Recuerden cuando hablábamos hace unos domingos que Mauro hablaba sobre la ira. La ira es también una reacción ante algo que nos amenaza o ante alguna persona que nos amenaza. Pero el temor es ese deseo sofocante de defendernos o de salir corriendo de esa persona o de esa situación que nos amenaza. Ahora, hay palabras que están ligadas o parecidas al miedo. Por ejemplo, usted dirá, no, yo no tengo miedo, pero tal vez tiene preocupación o se siente ansioso, o sea, no se halla en ninguna parte, tiene temor, es demasiado tímido, cobarde, tiene aprensión, o sea, ay, no, eso como que no, yo no, eso no es para mí. Terror o tal vez pánico. Todas estas palabras están relacionadas con el miedo. Preocupación, ansiedad, temor, timidez, cobardía, aprensión, terror o pánico. Cualquiera de estas está relacionada con el miedo. Entonces, el miedo es un deseo sofocante. En primer lugar, el miedo es un deseo sofocante. ¿Qué se imagina usted con esa palabra sofocante? Como que no lo deja uno respirar, ¿cierto? Como que no lo deja, dice, ay, qué calor tan sofocante, como que usted no encuentra para dónde ir. El miedo sofoca, disminuye nuestra atracción, nuestro interés, nuestra energía. Decidimos no hacer cosas que podríamos hacer, pero tenemos miedo. O nos sentimos muy asustados o amedrentados y preferimos no hacer esas cosas porque eso nos sofoca, nos causa angustia, nos causa tensión. La sensación del miedo no es en sí mala. La sensación del miedo puede ser saludable porque nos está alertando de algún peligro. Es decir, debemos saber que el miedo en sí no es el pecado o no es malo, sino si se encuentra dentro de un límite sano. Por ejemplo, ese deseo sofocante no es maligno en sí mismo, es parte normal de la vida. Y aún en gigantes espirituales, por ejemplo, como Pablo, él decía, vengo a ustedes con temor y temblor, vengo a hablar la palabra con temor y temblor. Es decir, hay un miedo, hay un temor que es natural, pero ese miedo se cataloga en tres. Primero, el miedo racional. Racional es algo que yo puedo pensar, calcular, racionalizar en mi mente. Hay un miedo que es exagerado. ¿Qué es algo exagerado? Más grande de lo que debería ser. Y hay otro miedo que es irracional, o sea, no tiene lógica, no tiene sentido. El miedo racional es un miedo proporcional al nivel del peligro o de la amenaza. Por ejemplo, si a usted llegan y usted va por la calle y sacan un arma, una navaja, aquí puede ser, baja lo que tenga, pues usted va a tener un miedo racional, normal, natural, porque le están amenazando, lo van a atracar, usted tiene un temor racional ante esa situación. Por ejemplo, usted se ve atacado por un animal, sale un perro bien bravo detrás de usted a morderle un pie, pues usted lógicamente tiene temor porque es un temor racional a una situación y eso lo pone en alerta, ya sea para huir, salir corriendo
o para defenderse. Por eso muchas personas, cuando por ejemplo las van a atracar o algo, dicen, yo reaccioné y yo no sé por qué reaccioné de esa manera. Unos se quedan pasmados, otros salen corriendo, otros dicen, no, venga pues y nos damos, ¿cierto? Pero están esas reacciones, huir, esconderse o enfrentarse. Y esa reacción la produce más el miedo que la misma ira. Usted el miedo se enfrenta y posiblemente ante una situación que es alarmante para usted, entonces usted empieza a sudar, le sudan las manos, le tiemblan los pies, ¿cierto? Empieza a sentir como que una angustia, se le acelera el corazón, le da un desespero, porque su cuerpo está reaccionando a un temor natural, ¿cierto? A algo que está pasando, que le pasó. Por ejemplo, usted, los que conducen, van en el carro y estuvieron a punto de chocarse con alguien, a uno le da como de todo, ¿cierto? Se le sube el pulso, se le sube el calor, uno está como angustiado. ¿Por qué? Porque es un temor racional a una situación que pasó en ese momento. El miedo racional es saludable y es indispensable para protegernos. Si no tuviéramos temor racional, meteríamos la cabeza por cualquier lado, nos tiraríamos de cualquier parte, ¿cierto? Porque no habría un temor o un deseo de preservar la vida. Sin embargo, también hay un aspecto del miedo racional que es temerle a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Temor de Dios. No de miedo, ay, Dios mío, Dios me va a matar, me va a mandar un rayo y me va a quemar, sino ese temor de apartarme de lo que a Dios no le agrada. La Biblia dice que nosotros debemos huir del pecado, huir de lo que a Dios no le agrada. Entonces ese temor de yo desagradarle a Dios me lleva a huir del pecado. Ese temor de no fallarle al Señor o de no desagradarlo me lleva a enfrentar la tentación y decir, no lo voy a hacer porque amo a Dios, porque no quiero fallarle al Señor. El temor a Dios es entonces un temor reverencial y de decir, no quiero fallarle a Dios, quiero alejarme de la idolatría, quiero dejarme de la inmoralidad sexual, quiero alejarme del amor al dinero, de las pasiones juveniles, como dice la palabra en Timoteo. Debo tener un temor santo, un temor racional hacia Dios. Pero también hay un miedo o un temor que es exagerado. O sea, está basado en la realidad, pero es desproporcional al peligro o a la amenaza. Y hay un ejemplo que yo creo que muchos han vivido, y es que, por ejemplo, a usted lo roban, ¿cierto? Le pasó una situación, lo atracaron, alguna cosa, y usted esos días y esa semana usted ya mantiene así. Coge el bolso por delante y va a la casa, le echa doble tranca, mira otra vez las ventanas, está pendiente porque ya le pasó una situación y quedó atemorizado. Pero a veces esa reacción es desproporcional. Entonces ya vivimos que no abra la puerta, no salga a la ventana, lo van a robar, mire tal cosa, hágale no sé qué. Entonces ya no es una reacción a algo que pasó en el momento, sino que usted ya quedó con una reacción exagerada a lo que pasó. Entonces hubo un pastor que vivían en la iglesia tenía una casa arriba y lo robaron 3 veces. Entonces el pastor dijo, yo ya no vivo acá, y salió y se llevó la familia por otro lado, ya no dejaba abrir las ventanas, mantenía la puerta con doble tranca. Pero no solamente eso, sino que ya salía y no bajaba la ventanilla del carro porque de pronto le metían la mano por la ventanilla, después no salía al centro comercial, después no quería caminar por la calle porque de pronto les quitaban el bolso. Es decir, el temor ya estaba exagerado y llegó al punto en que él ya no quería salir ni de la casa porque posiblemente lo iban a robar. Entonces pasó una situación que le generó un temor natural y después se volvió un temor exagerado. Por ejemplo, cuando tenemos fobias o cuando tenemos temor a ciertas cosas, es un temor exagerado. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a las cucarachas y yo sé que yo me le paro encima, la aplasto, ¿cierto? Pero es un temor ¿qué? Exagerado, porque yo sé que es un animalito muy chiquito y sin embargo tengo reacciones muy exageradas. El miedo nos puede llevar, aunque pueda estar basado en la realidad porque me pasó alguna situación difícil, puedo llevarlo ya a una exageración, a tratar de protegerme todo el tiempo, a tratar de esconderme todo el tiempo, y eso puede generar ya
una disfunción en nuestro entorno. Entonces ya no podemos estar tranquilos, ya no podemos comer tranquilos, ya no hay tranquilidad de nada, porque ahí viene, ahí vienen a atracar, ese que viene ya está como mal encarado, guárdela. Y entonces empezamos con un temor exagerado, y eso nos roba la energía, eso nos roba la paz. Con el miedo viene la ansiedad y viene la preocupación. Entonces no estamos tranquilos, estamos indispuestos, estamos acongojados. También podemos tener un miedo exagerado de Dios, no ese temor reverencial, sino ese temor de decir: Dios me va a castigar, Dios me va a mandar al infierno, Dios no me va a amar, Dios me va a hacer tal cosa. Y obedecemos a Dios no por amor, sino por el miedo de que nos mande al infierno. Y esa no debería ser la base de nuestro amor a Dios. No debería ser: yo amo a Dios para no buscarme en el infierno, como dicen uno, ¿cierto? Sino que yo debo amar a Dios por su amor y su compasión. Por eso mucha gente dice: es que Dios es un Dios malo, que va a quemar a la gente en el infierno, que es un juez malo. Pero Dios es un Dios de amor. Sin embargo, muchas personas basan el temor a Dios en un temor exagerado, a que los va a matar, a que los va a quemar, a que los va a juzgar, y por eso mantienen en opresión, mantienen, yo no hago esto porque Dios está en todas partes y me va a ver y me va a mandar una maldición bien grande, pero no lo hago porque amo a Dios, sino porque de pronto Dios me castiga, o Dios saca hasta la luz y me hace quedar mal delante de todo el mundo. Y culpamos a veces a Dios, o nos justificamos de lo que hacemos por ese miedo o ese temor exagerado a lo que Dios va a hacer. Ese miedo exagerado desgasta también la vida del creyente, desgasta también nuestra alma, porque entonces hacemos las cosas no por amor a Dios, sino por miedo de que Dios nos va a castigar. Ay, no, yo no hago esto es porque si hago esto me voy a perder, me va a caer en el infierno, o Dios me va a castigar, me va a mandar una enfermedad, me va a hacer esto y esta otra cosa. Entonces nuestro amor a Dios no está basado en la devoción, sino en el temor exagerado. Y el tercer tipo de miedo es un miedo irracional, es decir, no tiene base en la realidad. Y podemos estar conscientes de ello o no. Es un temor a algo que no existe. Por ejemplo, cuando usted entra a un cuarto oscuro y le da miedo de los fantasmas, o que van a sacar la mano debajo de la cama y le van a jalar los pies. Eso es un temor irracional. Yo en estos días que estaba con alguien en un discipulado, yo le decía: cuando yo estaba pequeña, la casa de mi mamá es muy larga, es como un corredor así, la cocina queda en lo último y las habitaciones así para adelante. Y a mí me mandaban a apagar la luz de la cocina. Ay, hermano. Y yo apagaba esa luz y salía corriendo por todo ese corredor, porque yo sentía que me iban a jalar del pelo, que algo me iba a hacer, pero no había nadie ahí. Era un temor irracional. Y me regañaban tanto que yo al último salía corriendo, y antes de entrar a la pieza entraba tranquila. Pero no había nada ahí. Y a veces tenemos temor irracional. Ese temor irracional puede estar ligado a una fobia, a una paranoia. Puede ser, por ejemplo, esos miedos que tenemos a la altura, a la oscuridad, a estar en lugares cerrados con muchas personas. Había una pareja donde su esposo de un momento a otro dijo: alguien me quiere matar, alguien me quiere matar, alguien me quiere matar, me van a hacer un plan para matarme. Y nadie, no tenía ni una amenaza, no tenía enemigos, nada. Y él empezó a pensar que lo querían matar, y ya no quería salir de la casa, ya no quería trabajar, ya no quería hacer nada porque lo iban a matar. Eso es un temor irracional, es decir, fuera de toda proporción, no hay un peligro real, sin embargo nosotros estamos atemorizados. Eso se puede convertir en algo que en psicología se denomina la paranoia, tenerle temor a algo que no existe, algo que no está. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar en uno de estos temores. También hay otros miedos irracionales que son personales, no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, por ejemplo, que usted tuvo una pesadilla muy horrible y se despertó súper angustiado, le palpitaba el corazón, le sudaban las manos, ¿cierto?
O tal vez usted estuvo participando activamente del ocultismo, de ritos, de brujería, de contactos con espíritus, y eso lo hace tener temor exagerado y temor irracional. O usted se crió en un hogar violento donde su papá o su mamá llegaban borrachos, llegaban drogados o alguien, y entonces explotaban, tiraban las cosas y usted tenía que salir corriendo para que no le pegaran, y ahora ya usted tiene temor a esas reacciones, tiene temor a lo que pueda pasar en el futuro. De hecho, aún en el vientre, los bebés, los fetos pueden percibir ese temor a las reacciones exageradas o a los conflictos que hayan entre sus padres. También espíritus de rechazo pueden traer temor a nuestra vida. A veces una mujer puede vivir una pesadilla en el hogar y no puede tener una vida normal porque su bebé desde que estaba muy pequeño sufrió traumas, amenazas, vivió en hogares que eran disfuncionales, donde todo era una gritería, donde le daban palo por cualquier cosa, entonces ya tiene temor a estar en esos lugares con ciertas personas, pero eso no es consciente, no es que usted diga, ay, a mí me da miedo tal cosa por esto, no, es algo que está inconsciente, allí en su mente guardadito. Muchas personas han sufrido abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, y eso le trae también temor a ciertas personas, aprensión a acercarse a otra persona, y eso también puede interferir en el desarrollo de nuestra vida como tal. El miedo se vuelve pecaminoso cuando comenzamos a dudar del carácter de Dios. Ay, yo no hago eso porque yo no soy capaz. Yo no hago eso porque la voy a embarrar. Yo no hago eso porque yo no soy bueno, yo soy muy bobo. La gente que ha tenido que vivir con estereotipos que en la casa le decían, ve, ahí llegó el bruto, el burro, el tonto, ve, usted no entiende, usted no aprende. Y a veces eso queda en la mente, tan grabado en la mente que decimos, no, es que yo no soy capaz, yo soy como bobito, yo como que no soy capaz, yo como que no aprendo, y dudamos del amor y el poder de Dios, que son mayores que nuestros problemas. Nos da miedo un diagnóstico de una enfermedad porque pensamos que Dios no nos puede sanar o que Dios no nos va a ayudar en medio de esta situación. Nos refugiamos dentro de nosotros mismos y no acudimos a Dios, sino que intentamos por nuestros propios medios solucionar los problemas, porque tenemos miedo de que Dios no nos cumpla. Y es lo que decíamos con la figura paterna, ¿cierto? Como ese papá no nos dejó o ese papá no estuvo presente, entonces pensamos que Dios tampoco va a estar presente o a Dios no le interesa lo que me pasa, entonces yo tengo que resolver por mi propia cuenta. Tengo que encontrar mi escondite, y fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron y el Señor los llamó, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. Y eso nos pasa mucho cuando estamos en una situación que nos genera temor. Tal vez usted no va y se esconde detrás por debajo de las sábanas o detrás de una mesa, pero evita la situación. Yo me voy de aquí, no quiero estar aquí. Yo me voy de esta casa, yo me voy de esta iglesia, yo me salgo de este trabajo, porque me atemorizo ante la situación y prefiero huir, prefiero salir, prefiero irme, esconderme para no enfrentar lo que estoy pasando. También podemos alimentar nuestro miedo y ahí ese miedo se vuelve pecaminoso. ¿Y cómo alimentamos el miedo? Con el odio, con el resentimiento, con la amargura, y quedamos masticando nuestros problemas sin llevarlos a Dios. Y es cuando nos quedamos ahí, pobrecito de mí, yo tan horrible, mire esta cosa, mire lo que me pasó, si supiera que allá en el año 1800 me robaron y yo a mí todavía me da miedo, ¿cierto? Cuando uno tiene experiencias traumáticas es muy difícil reponerse de ellas. Por ejemplo, personas que hace unos años nosotros, bueno, con Mauro no, yo estaba soltera, íbamos con mi papá en un carro y pasamos el semáforo y la persona que venía en la moto se tragó el semáforo. Entonces el señor de la moto chocó contra el carro, reventó el vidrio donde nosotros veníamos, cayó así por encima del otro carro, salió por allá. Y después de ese evento hubo muchas veces que cada vez que yo iba a pasar por un cruce de un semáforo a mí me daba de todo, porque yo pensaba que iba a volver a pasar
lo mismo. Cuando vivimos situaciones muy estresantes, pensamos, va a pasar lo mismo otra vez, va a volverse a chocar. O si no fue en un choque, vivimos, por ejemplo, situaciones muy tristes, la muerte de un familiar, entonces, ya va a pasar esto otra vez, se va a morir fulano, va a pasar esto, o esta enfermedad, o esta infidelidad, va a volver a pasar, me va a volver a pasar lo mismo, y vivimos con el temor de que eso tan duro que vivimos va a volver a pasar. Y viene el temor a nuestra vida y sentimos que eso va a volver a pasar, pero no vamos a Dios, sino que tratamos de solucionarlo en nuestras propias fuerzas. Yo miro a ver qué hago, yo miro a ver qué soluciono, y sobre todo nosotras las mujeres nos adelantamos a las cosas. Yo creo que va a pasar esto, va a volver a pasar lo mismo, y estamos bravas, no ha pasado nada y ya estamos bravas, o ya estamos preocupadas, o ya estamos estresadas. ¿Por qué? Porque estamos temerosas de que vuelva a pasar lo que pensamos que iba a pasar. Entonces dice, no, este muchachito me perdió tantas materias y este periodo está como que otra vez, y me da como susto de que vuelva a pasar y ya estoy mal geniada. Ahora sí, va a esperar, donde venga perdiendo materias, y es que le voy a castigar con no sé qué, y es que tal cosa, y posiblemente eso no ha pasado, pero yo ya estoy prevenido. O tengo temor a un fracaso económico, porque ya perdí una vez, porque ya una vez quebré, porque ya una vez me metí en una deuda, y entonces hoy tengo temor otra vez, no voy a tener con qué pagar, no voy a tener cómo salir de esto, y voy a volver a quedar en la ruina, y voy a volver a quedar en esta situación. Entonces el miedo nos hace defendernos, huir o escondernos. La actitud de defendernos, huir o escondernos es saludable si es proporcional al peligro. Si usted se está enfrentando a un peligro y está a punto de caerse por allá de un quinto piso, no hay una reja y usted se va a asomar, su miedo de esconderse, de huir, de alejarse de ese precipicio es natural, porque hay una amenaza real. Si está en peligro su familia, su salud, es normal usted defender su hijo. Si lo están maltratando y lo van a coger, le van a pegar, ¿cierto? Es normal defender porque es proporcional al peligro, a la situación que se está viviendo. Pero se vuelve exagerado si nosotros no tomamos las medidas. Entonces ya andamos prevenidos, ya andamos pensando que siempre nos va a pasar lo mismo y vamos a hacer un temor exagerado. El miedo es una respuesta a alguien o a algo que nos incomoda o que nos amenaza. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es lo que me incomoda y qué es lo que me amenaza? ¿Qué es eso que me hace sentir temor? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me siento amenazado? ¿Por qué me siento incomodado? Y Dios quiere cambiar dentro de nosotros la fuente de ese problema, la fuente de ese temor, si necesita ser corregido, si necesita ser cambiado o aún si necesita ser evitado. Por ejemplo, cuando los niños sufren de bullying o de matoneo en el colegio, en las escuelas, y están siendo atacados por otros, la reacción debería siempre rechazar, huir o salir de ahí. Como yo les digo a los niños en el colegio, ¿usted por qué? Profe, él me dice orejas de burro. Y usted va al salón y siempre se sienta al lado del que le dice orejas de burro. Yo, ¿para qué se sienta al lado de él? Siéntese en otro lado. Y es porque nosotros siempre buscamos como el peligro, ¿cierto? Buscamos. Entonces hay una persona que nos trata mal, que nos hace sentir humillados, y de todas maneras seguimos ahí, al pie de esa persona, no lo dejamos. Entonces el miedo es esa respuesta a alguien o a una situación que nos está incomodando. En ciertos sentidos es mejor huir de la situación cuando nos está incomodando, pero también no debemos llevarlo a todos los contextos y huir de todo, porque se puede volver una reacción exagerada. Entonces cada uno de nosotros debemos pensar, ¿realmente estoy en peligro? Por ejemplo, las personas que son tímidas como yo, que ustedes me ven aquí parada hablando, pero a mí me da mucho susto. ¿Por qué? Entonces yo pienso, ¿por qué me da temor hablar en público?
¿cierto? ¿Cuál es mi temor? ¿Qué es lo que me lleva? Entonces yo podría decir, no, yo no hablo, yo me quedo allá callada, sentada, no me pongan a hacer nada de esto. Y a veces dudamos del llamado que Dios nos ha hecho por temor. Yo no soy bueno para eso. Y cuando creemos o crecemos pensando que no somos buenos para algo, yo los invito a que hagamos un ejercicio y piensen, ¿realmente Dios dice eso de mí? ¿Será que Dios dice que soy un torpe? ¿Será que Dios dice que soy un inútil? ¿Será que Dios dice que soy una fracasada? ¿Será que Dios dice que soy un incompetente? Dios dice eso en la palabra de Dios. Usted ha leído ahí que Dios le haya dicho, usted es un incompetente, no sirve para nada, es un miedoso, no es capaz de hacer las cosas. De hecho, a Gedeón, que estaba por allá escondiéndose, muerto del miedo, el Señor le dijo, varón esforzado y valiente, porque Dios no ve en nosotros nuestras incapacidades, Dios ve lo que Él puede hacer a través de nosotros. No porque nosotros seamos buenos o seamos los mejores, sino porque Dios es el que se perfecciona en nuestra debilidad. Así que, ¿por qué vamos a quedarnos con miedo? ¿Por qué tener temor si Dios está con nosotros? ¿Por qué tener temor si Dios es el que nos ayuda? Entonces, mañana vamos a hablar, porque ahorita ya no alcanzamos, ¿cuáles son los resultados de ese miedo? ¿Qué pasa cuando yo vivo con miedo? ¿Cuáles serían esas consecuencias de vivir con miedo? También vamos a ver cómo lidiar con ese miedo, cómo puedo yo resolver ese miedo que me agobia y que no me deja hacer las cosas o que no me deja recibir la gracia y el favor de Dios. Entonces, cuando algo nos amenaza físicamente o emocionalmente, nos sentimos con temor. Sentimos miedo, por ejemplo, con personas violentas. Cuando usted, por ejemplo, si usted tuvo en su casa familiares que explotaban violentamente y hablaban y se ponían a pelear, entonces usted evita el conflicto porque le da susto que esa persona con la que usted esté hablando también reaccione como ese familiar reaccionaba violentamente. También podemos sentir temor cuando nuestra autoestima está amenazada, cuando nuestra imagen está amenazada. Entonces yo no hablo porque si hablo voy a quedar como un bobo, o si lo que yo digo me equivoco, entonces no, mejor yo no digo nada. Cuando sentimos que nos falta propósito en la vida, ¿yo para qué estoy aquí? No, yo no hago nada porque yo no tengo nada que ofrecerle a la gente. También cuando experimentamos separación, cuando personas de gran importancia nos dejan o nos rechazan, es normal que nos sintamos preocupados, solitarios o temerosos de enfrentar el futuro. Por ejemplo, cuando se pierde un familiar, cuando alguien muere, que es muy importante en la familia, o cuando hay un divorcio, una separación, cuando alguien tiene que irse del país o a otra ciudad por trabajo, o cuando hay situaciones muy cambiantes, nos sentimos atemorizados. ¿Yo ahora qué hago? No está mi mamá, no está mi papá, no está mi esposo. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? También existe una influencia inconsciente, acontecimientos leves o normales que nos provocan reacciones exageradas. Por ejemplo, lo que yo les decía del cruzar la calle, cruzar el semáforo, era un temor que tenía. ¿Por qué? Porque algo ya había pasado, pero una reacción exagerada. Y también cuando experimentamos conflictos dentro de nosotros mismos o con otra persona que es importante para nosotros. Tal vez tengamos una diferencia con esa persona y queramos huir de esa situación. Yo no hablo, yo no le digo nada, mejor dejemos las cosas así, pero es porque usted no quiere enfrentar, le da miedo a la reacción, le da miedo a lo que pueda pasar, tiene temor. Nuestro miedo es saludable mientras nadie meta el dedo en la herida del pasado. Entonces usted está tranquilito mientras no le recuerden esa situación difícil. Usted está en paz mientras no le vuelvan a hablar de eso, que usted está por allá. Y entonces yo siempre les pongo el ejemplo de la cicatriz. Si usted se quema o tiene un aporreón y se toca, la cicatriz no debería doler. Porque si le duele, ¿qué quiere decir? Que no ha sanado.
O sea que cuando yo hablo de esa situación dolorosa de mi pasado o esa cosa difícil que me pasó y aún me duele, quiere decir que eso no ha sanado, que todavía está ahí, que lo tocan y siento dolor. Y es lo que Dios quiere hoy sanar en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso tenemos hoy que identificar cuál es esa raíz, qué es lo que me está imposibilitando, qué es la situación o la persona que me causa temor a la reacción, que me causa temor a lo que va a pasar y yo prefiero no hacerlo, mejor yo no hago eso, o mejor no hablemos de eso, o ataca por el contrario y se defiende, o se esconde, o huye de la situación. Yo no soy capaz con esto, me voy, salgo de aquí. Ante un conflicto prefiere esconderse. Así que vamos a orar. Cierre sus ojitos allí. Mañana vamos a hablar de los resultados del miedo y cómo vencerlo. Pero hoy vamos a pedirle al Señor que hable en nuestro corazón. Piense allí un momento usted con el Señor. Este es un tiempo de usted con Dios. No de pensar en fulano, en sutano, en el que no vino, en el que tal vez debería haber escuchado. Piense en usted y ruegue al Espíritu Santo, que es el que conoce todo lo que hay en nosotros, que hoy le muestre y le ayude a identificar cuál es la raíz de ese miedo. Le da miedo tomar una decisión porque se siente inseguro, porque tal vez en el pasado fracasó cuando tomó esa decisión. Se siente atemorizado y prefiere huir de esa relación, de esa situación, de ese trabajo, de esa casa. Prefiere irse de ahí antes que enfrentar lo que le da miedo, que tal vez pueda ser el temor al fracaso, tal vez el temor a un diagnóstico, a una enfermedad, o tal vez su temor es que Dios no lo escuche, que Dios no lo va a ayudar, o que Dios no lo va a perdonar. Tal vez su vida cristiana se ha basado más que en el amor, se ha basado más en el temor, en el miedo a que me vean, en el miedo a que alguien sepa lo que yo estaba haciendo, en el miedo a que me descubran, más que en hacer las cosas por amor a Dios. Y hoy dígale: Señor, perdóname, oh Dios, si he dudado de ti. Perdóname, Señor, porque en mi corazón he guardado incredulidad. Porque cuando he enfrentado situaciones adversas, no he recurrido a ti como primera opción, sino que he intentado una cosa, he intentado la otra, he intentado, y cuando ya siento que no hay nada más que hacer, ahí sí voy y te busco y oro y clamo a ti. Perdóname, Señor, si he tenido un miedo exagerado por algo que pasó, por algo que me afectó y que ahora creo que a toda hora me va a pasar. Perdóname, Señor, si vivo anclado en el pasado, desconfiando de las personas porque en algún momento me traicionaron y yo pienso que todos van a hacer lo mismo. Perdóname, Señor, si vivo atemorizado o atemorizada del fracaso, de la ruina, de las deudas, porque en algún momento pasé una situación difícil, tuve un fracaso, tuve un mal negocio y ahora pienso que todo va a salir mal otra vez. Perdóname, Señor, si he tenido un miedo irracional a cosas que ni siquiera existen y en mi mente las he creado y me he adelantado a las cosas aún sin que éstas pasen. Hoy volvemos a ti, Señor. Hoy volvemos a ti, Señor, y te pedimos, oh Dios, que hoy podamos entender lo que tú dices de nosotros. Aún dígale: Señor, perdóname porque no he creído en lo que tú has dicho de mí, que soy nación santa, que soy pueblo adquirido por ti,
que soy real sacerdocio, sino que he pensado que soy un bobo, que soy un tonto, una tonta, que no puedo, que soy incapaz, que soy torpe. Perdóname, Señor, porque soy creado y creada a tu imagen. Tú me creaste, Señor, y tú no haces cosas malas. Quiero ver tu imagen en mí, Señor. Quiero ver, Señor, eso que tú ves en mí. No quiero estar, Señor, limitado por mi pasado, por lo que viví en mi infancia, en mi adolescencia, por lo que otros han dicho de mí. Yo quiero vivir mi vida en lo que tú has dicho de mí, Señor. Que soy tu hijo, que soy tu hija, que soy amada, que soy perdonada. Yo soy, Señor, lo que tú dices que soy. Yo soy lo que tú dices. Yo soy, Señor, lo que tú has planeado para mí. Aunque mi pasado, Señor, haya sido triste, tormentoso, pequeño, nuestro postrer estado vendrá a ser muy grande, oh Dios, si estamos en tus manos, Padre. Y yo oro, Señor, por cada persona que está en este lugar. Sí, Señor, ahora mismo, Señor. Por los que están allí tal vez en sus casas, en sus trabajos, viéndonos. Padre, obra, Señor. Oh Dios, trae libertad. te ruego una manifestación, Señor, de tu Espíritu Santo. Ahora, Una verdad revelada allí al corazón, derribando todo temor, rompiendo toda cadena, Señor, rompiendo, Señor, todo argumento, oh Dios, todo lo que les lleva a estar preocupados, ansiosos, cansados, temerosos, hoy se va en el nombre de Jesús. Y echamos fuera toda ansiedad, echamos fuera toda preocupación. En el nombre de Jesús se desarraiga de la mente y del corazón todo temor. Todo temor infundado, todo temor al mañana, todo temor al futuro, en el nombre de Jesús. No tendremos temor de malas noticias, no tendremos temor de pestilencia, ni de cosa mortífera que venga contra nosotros, porque tú estás de nuestro lado, sí, Padre, Señor. Hoy derriba, Señor, todo lo que hay en la mente, Señor, todo recuerdo del pasado que trae temor, que trae, Señor, deseos de huir, de esconderse, de defenderse, Señor, de atacar a otros, Señor, cuando nos sentimos amenazados. Hoy, Señor, reclamamos tu amor, oh Dios, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Así es, Señor. Hoy abraza con tu amor a cada uno de nosotros, Señor. Llénanos con tu amor, Señor. Todo vacío, toda preocupación, toda necesidad, Así es, Señor. llénala hoy tú, Señor. Satisface tú hoy nuestra alma. Y si usted se ha sentido preocupado, ansioso, dígale: Señor, lléname hoy. Así es. Aquí estás. Debemos mover. Debemos mover. Levante ahí sus manos, dígale: te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás, obrando en mí, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando, sanando mi corazón. Sánanos, Señor. Te adoraré, Sana te nuestra mente, adoraré, nuestros te recuerdos. adoraré. Aquí estás. Sana nuestro ser, Señor. Aquí estás tocando,
tocando mi corazón. Allí lo más profundo, Señor, ese temor Te adoraré. a lo desconocido, al porvenir, Señor. Te adoraré. Hoy te Te decimos, llamamos. Señor, ven a nuestra vida. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dice la Biblia en Isaías 41:10: no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Dígale: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Dígale: Señor, hoy te entrego todos mis temores, hoy te entrego todo lo que produce inseguridad en mi vida. Diga: renuncio en el nombre de Jesús a todo miedo que he creado, que se ha generado en mi vida, en mi corazón, por alguna situación, alguna experiencia que usted haya tenido en el pasado o ahora poco. Dígale: en nombre de Jesús, renuncio a todo esto en el nombre de Jesús y me declaro libre. Dígale: Señor, soy libre de todo temor, soy libre de toda inseguridad, todo lo que me quiera paralizar, todo lo que me quiera estancar en mi vida personal, en mi vida emocional, en mi vida familiar, en mi vida material. Diga: fuera todo esto que quiera atormentarme y hacerme creer que no soy capaz, que no puedo salir adelante. En el nombre de Jesús, rechazo sus pensamientos negativos, rechazo sus pensamientos de miedo ahora mismo, los echo fuera de mi vida. Los niños también, los jóvenes que están acá, adultos, todos, digan en el nombre de Jesús: soy libre de todo temor. Los que están en casa, dígale: Señor, yo renuncio al fracaso, yo renuncio a las experiencias del pasado, renuncio a las fobias, todo lo que me genera miedo, el estar solo o sola. Digan en el nombre de Jesús: fuera todo eso de mi vida, todo lo que me genera temores en mi alma, en mi corazón, en mi mente, lo echamos fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Por una mala noticia, la Biblia dice: no tendré temor de malas noticias. Digan en el nombre de Jesús que eso no me dé temor, que aunque vengan malas noticias o escuche cosas alrededor, eso no me robe la paz, eso no me genere ningún temor, sino que pueda estar confiado, seguro de que tú eres el Dios Todopoderoso. Ahora dígale: gracias. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. ¿Cuántos lo creen? Dígale: Señor, yo creo que tú estás sobrando. Levante sus manos, diga: gracias por esa paz, esa libertad que me das. Y vamos en fe, diga: soy libre de lo que me genere todo temor en mi corazón, en mi casa. Si usted sabe de alguien en su casa, sus hijos, es una persona que le da temor fácilmente a cualquier cosa, dígale: en nombre de Jesús, lo echo fuera de mi vida, de mi familia. Fuera todo lo que esté perturbando a nuestros hijos, familiares, primos, tíos, sobrinos, los que están en casa, los declaramos libres, Señor. Ahora en este tiempo, Padre, que la iglesia no tengamos temor a lo que escuchemos alrededor, sino que seamos una iglesia firme en la fe, Señor, que se fortalece en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, que avanza por el poder de Dios, Señor. Gracias, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Dice tu palabra: yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo.
que yo te ayudo. Dígale gracias, Señor, porque tú me ayudas. Tú me ayudas en medio del problema. Hay algo que le ha estado generando preocupación a usted estos días. Dígale, Señor, gracias porque tú me ayudas. No estoy solo, sola. Tú estás conmigo, mujer. Vamos, Dios está contigo. No has estado sola en este proceso que has estado viviendo estos días. Esa situación que has vivido, esa pérdida, Dios está ahí para consolarte, fortalecerte, confortarte con el Espíritu Santo. Gracias, porque dice la Biblia: yo mismo soy su consolador. ¿Quién eres tú para que tengas miedo de hombres mortales que son como nada para mí? Dice Dios. Dios es todopoderoso. Él puede sacarnos victorioso, puede sacarnos adelante. Gracias, Padre, por este tiempo, porque tú estás haciendo algo. Tú estás haciendo algo, Señor. Padre, en el día de mañana, Señor, háblanos también. Que este sea un tiempo de refrigerio para la iglesia, para los que están en otros lugares, en otras ciudades, en otros países. Que podamos experimentar tu gloria, tu poder en el nombre de Jesús. Gracias, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le puede dar ese fuerte aplauso a Dios? Aleluya. ¿Cuántos pueden respirar? Respire, levante sus manos, diga: respire y bote. Eso, diga: gracias, Señor, por esa libertad. Amén. Muy bien. ¿Cuántos sentimos la paz del Señor? Amén. Bueno, queremos motivarles. Es un desafío. Mañana es un desafío, hermano. La segunda conferencia, que vamos a continuar con este tema, ¿sí? Y prepárese. La idea es que vengamos a las 6 de la mañana, entendiendo de que algunos tienen que salir después a sus trabajos, durante el día hacer alguna actividad. Venga, una horita donde vamos a estar acá con el Señor, buscando de Dios. Invite a alguien, un familiar, un amigo, los que están en casa también. Recuerde que vamos a estar mañana a las 6 de la mañana también teniendo esta charla, y en la tarde a las 5:30 también, y después de las 6:30 hay otra charla. O sea, quedan 3 conferencias. Ya en la tarde vienen 2 pastores invitados que yo sé que va a ser de bendición. Amén. Entonces no se lo pierda. Y en la parte de atrás hay un pequeño refrigerio, es un café con unas galletitas, creo, ¿cierto? Entonces queremos compartirles, es una atención que queremos hacer. Y los que están en casa, recordarles que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Amén. Así que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. No se lo pierdan. Chao, chao.